Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, por arriesgarse. Sí, gracias, doctor Ortiz. Gracias a los amigos que han venido. Perdón, ¿pueden subir el sonido? Un poco más cerca. Ahí está. Si yo tuviera el humor de Groucho Marx, cuando dijo que él no podía pertenecer a un club, que lo recibía él como socio, yo acá diría que no tendría que haber aceptado esta invitación de una facultad que le dio un título de abogado a una persona como yo. Ya es bastante extraño eso. Pero dejando la broma un poco al costado, les tengo que aclarar que yo no soy un historiador. Aquí tenemos una de las mejores historiadoras del país, podría hacerlo ella, que es María Sáenz Quesada, pero no. Yo voy a hacer solamente un relato, que es una palabra que está bien de moda ahora, de unos años que pasé en esta facultad. Algunos fueron concretos y otros en el aire. Digo esto por las épocas en que no podía dar examen. Realmente estoy muy incómodo con esto acá. Tengo que aclararles esto. Voy a hablar con una guía, porque esta mañana me desperté pensando que era muy largo, entonces decidí que lo voy a ir haciendo un poco más rápido con la guía que me he hecho para este asunto. Lo que no sé es si voy a tener la objetividad necesaria para tratar estos temas, pues yo cuando ingresé a esta facultad tenía 17 años, así que y no era demasiado objetivo y por supuesto nada maduro. Tampoco sé si lo soy ahora del todo, pero mi historia acá comienza en el año 49, pero yo me quiero retrotraer un poco, unos años, para ubicarnos históricamente en el lugar. Voy a hablar del golpe de Estado del 43, cuando el gobierno militar del GOU y el GOU derrocan a Castillo. No para cambiar la política de Castillo, sino voy a usar otra palabra de moda, para profundizar la política de Castillo, del fraude y del nazismo. Realmente estaban ya prácticamente entregados al eje que estaba perdiendo la guerra en ese momento. Bueno, como pasa con todos estos gobiernos militares, una de las primeras instituciones agredidas es la universidad. Ocurrió unos meses después, se intervino las universidades de todo el país y se nombró de ministro de Educación nada menos que a Martínez Zubería, llamado Hugo Guas también, y de inclinaciones absolutamente de ultraderecha, no de derecha. Martínez Zubería nombra rectores a personas tan retrógrados como él. Lo nombra a Giordano Bruno Ollenta en el litoral, a Atilio del Oro Maini en Buenos Aires, lo nombra a Tomás Casares y a Baldrich en otras distintas universidades. Baldrich después fue interventor en Tucumán. La Federación Militar Argentina reacciona inmediatamente ante estas intervenciones y emite un documento muy duro que inmediatamente, no digo que sea copiado, pero repite algo parecido un grupo de profesores con Usaya a la cabeza, en el que denuncian todas las arbitrariedades. El gobierno contesta inmediatamente, deja cesantes a todos los firmantes, que eran más de 100 profesores universitarios. Bueno, estaba generalizada la huelga, la toma de facultades, todo sigue de esta manera. Aquí vamos a tener en primera fila un histórico, pero en serio histórico. Quien firmó el documento en el 43 era el presidente de la Federación Universitaria Argentina, Néstor Grancelli Chá. Hace una semana se enfermó y no puede venir. Con sus 95 años está lúcido
perfectamente y iba a estar con nosotros y a lo mejor iba a decir algunas palabras, pero bueno, fracasó esto. En el gobierno de Ramírez y Farrell, del que el Perón era vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, pero no sucesivamente, sino simultáneamente, tenían los tres cargos. Seguía apretando las clavijas y el autoritarismo era mucho mayor. Llegamos al año 45, ya casi en periodos preelectorales, todo se desata y nuevamente se interviene en la facultad. Los estudiantes toman casi todas las facultades y se declara la huelga general. El 4 de octubre de 1945, una patota que salía del despacho de Perón asesina a Aarón Salmón Feijó, uno de los primeras víctimas universitarias del régimen. Lo matan por negarse a decir viva Perón en la calle del Perú entre Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. La FUBA y la Federación Argentina apoyan la Unión Democrática, tanto es así que el presidente de la Federación Argentina, Germán López, acompaña a la fórmula presidencial en el tren se llamaba Tren de la Victoria, por todo el país. Se pierde la elección por 200 y pico mil votos y muchos de los compañeros nuestros, si habían sido compañeros nuestros en esa época, se retiran un poco de la acción y dejan el espacio libre desde el año 46 hasta el 49, que es utilizado por el Partido Comunista para que sus adherentes en las universidades tomen los centros y las federaciones. Durante 3 años este movimiento es dirigido por los comunistas en casi todo el país. Perón en ese momento, en el año 45, pacta con la Iglesia. Votos por un lado, enseñanza religiosa obligatoria por el otro. Y comienza a cumplirlo en el año 47, cuando envía los proyectos de ley al Parlamento. Se aprueba la ley de enseñanza religiosa obligatoria y pocos meses después se aprueba la ley universitaria 13.031, que le quita la poquita parte que tenía de autonomía de la universidad. La hace depender absolutamente del Poder Ejecutivo. Y hay una gran queja, y en el Parlamento se escuchan discursos buenísimos en contra de la ley. Se destacan los discursos de Del Mazo, de Delle Piane, de Calcaño, de Frondizi, de Rabiniani, del profesor Restacasa y de Nerio Rojas. Realmente, aunque yo estoy haciendo un relato... Perdón, Milo, que pasa por él. Estoy haciendo un relato de mis impresiones o mis recuerdos. Yo creo sinceramente que la universidad, como las distintas facultades, la debemos defender, porque siento que es un poco la defensa de la democracia, de la libertad, del bienestar y sobre todo de la República. En 1949, año que yo me anoto en el curso de ingreso de la facultad, concurro a la primera clase, que era en la Facultad Vieja, la llamada la Catedral de acá de las Heras. Así conozco a mis primeros amigos en la facultad. Conozco a Jorge Garland, conozco a las 2 hermanas Rabinovich que están ahí atrás, y a otro amigo más. Y conozco a Pipo Mancera, que entraba a la facultad, conocido por casi todos los argentinos. Pipo Mancera quiero hacer un pequeño cuento de él, porque fue muy amigo nuestro, muy solidario, no le interesaba mucho el derecho, le interesaba más la política que el derecho, pero le interesaba sobre todo el arte, el cine, y tuvimos una relación con él muy buena. Pero además él era secretario del Club Gente de Cine, que dirigía un periodista que se llamaba Roland, y daban todas las semanas una función de trasnoche en el Cine Lorraine de la calle Corrientes, casi Paraná, de películas de la década del 30 y el 40.
Nosotros no éramos socios, ni podíamos hacernos socios, pero nos acercábamos ahí y cuando iba a empezar la película nos colaba, nos hacía colar. Así que pasamos 2 años viendo gran cine, que era imposible ver en el circuito comercial, y realmente, no sé, conocimos a Jean Gabin, a Gerard Philippe, a Raimund, a Daniel Larrey, a Barrón, vimos La mujer del panadero, El rey, Los bajos fondos, La gran ilusión, y verdaderamente Pipo Mancera, como era de esperar, dejó la facultad y se dedicó a todas sus experiencias artísticas, de las que llegó a ser una primera figura en la televisión por varios años, hasta que hizo muti por el foro, para decir la palabra que le correspondía auténticamente a él, y desapareció un poco, se fue a vivir al Uruguay, vuelve y al poco tiempo, hasta 3-4 años, muere. Cuando muere Pipo, la prensa hace una gran campaña de homenajes y adhesiones, y yo creo que eso es injusto, porque yo repito la frase de un amigo, de René Balestra, que dice que los homenajes hay que hacerlos con vida, que al muerto le importa un corno el homenaje, y realmente a Pipo se lo trató muy mal los últimos años de su vida. Bueno, cambiemos. Me gustaría hacer un análisis, que debiera hacerse al final, pero lo voy a hacer ahora. Las cosas buenas y las malas que nos pasaban. Las cosas buenas, realmente, lo importante es nuestra amistad, la solidaridad que ha continuado en el tiempo y que no ha sido solo los estudiantes de Derecho, sino estudiantes con los compañeros de distintas facultades. Esa solidaridad se vio plasmada en nuestra continuación de reuniones y de vernos por el tiempo. Han pasado ya 60 años, casi 70. Un ejemplo, lo voy a mencionar, es un compañero nuestro de aquella época, el doctor Enrique Beveraggi, un gran cirujano, fue director muchos años del Hospital Italiano, y cuando lo hicieron académico de la medicina, en el acto de aceptación del nombramiento, dice que una de sus mayores experiencias en la vida y en la que tendría que sentirse y que lo motivó y que verdaderamente lo tiene orgulloso, es los 6 meses que pasó preso en la cárcel de Devoto con todos los compañeros en la huelga del año 54. En la facultad había muchos personajes en aquella época. Yo lo menciono a Salgueiro, que era el mayordomo, que tenía un gran señorío, era bonachón, muy amigo de los estudiantes, muy gaucho. A Solito, que era empleado de la secretaría, que era un poco el espía que teníamos, que nos conseguía las notas cuando no las lográbamos, anotarnos fuera de tiempo en algún examen. Realmente era un gran tipo y era muy amigo de los estudiantes. Emilio Perrot también conocimos en aquella época, que era joven en ese momento, muy serio, pero muy formal, pero era muy gaucho. Nos guardaba volantes cuando no podíamos sacarlo de la facultad o para entrarlo, alguna que otra cachiporra en algún momento que había que esconder, y se portó muy bien. Lo seguí viendo hasta su muerte hace pocos años. De los decanos mucho no se puede hablar. El que era decano en esa época era Lascano, que era un tipo serio, sobrio, pero muy obediente al patrón, ¿no? No había ningún desliz ahí. El segundo, que fue un interventor durante menos de un año, en el año 52, fue Villoldo, profesor de Historia de la Civilización, una materia lindísima del ingreso, que yo creo que tendría que estar siempre en esta carrera, pues una de las materias más formativas para el estudiante que viene de un secundario, sobre todo si es limitado. Estudiábamos la cultura del mundo prácticamente desde los romanos y los griegos, pero fundamentalmente era un hombre, era medievalista, por cierto, y muy interesado en toda la parte literaria.
cultural, artística, y aprendimos muchísimas cosas. ¿Quién era Erasmo de Rotterdam? El Leviatán de Hobbes, cosa que no íbamos a soñar nunca más. Saber quién era Molière, quién era Racine, quién era Balzac, diferenciar un impresionista de un expresionista. Todo eso se estudiaba en la carrera de Introducción al Derecho. Perdón, dije una barbaridad. De Historia de la Civilización. Y realmente este Villoldo, que era un retrógrado, un reaccionario, era un prepotente, un matón, un tipo de muy vengativo, como yo había tenido un incidente que ahora les voy a contar, me trató muy mal en los exámenes. Una de las bochadas fue cuando después de terminar el examen, lee mi documento y dice: ¿usted se llama Ariel? Sí. Dígame, ¿dónde aparece Ariel en la literatura universal? Pregunta de mala fe, ¿no? Le dije: Ariel es el Ariel de Rodó, el escritor uruguayo. Mi madre le sacó su nombre porque le gustaba. Y creo que hay un Ariel en Shakespeare. Dice: no, pero hay otro, está en, no sé si le ruego un alemán también. Le retírese y me escuchó. Y yo, un mes antes, que estábamos ya incorporándonos al centro, porque teníamos mucho interés en participar en el centro, para lo cual mi hermana me presentó a un compañero de ella del año 45, Isai Clase, que nos llevó al centro, y había un acto público en la facultad, en el salón de actos, y había que repartir unos volantes. Entonces agarraron a los más chicos, a los perejiles: vayan y repartan. Bueno, repartí y salimos corriendo, pero unos ordenanzas me agarraron en un costado, me metieron en un baño y me dieron una cantidad de piñas que me llevaron al decanato, y ahí lo conocí a Lascano, que fue correcto conmigo, serio, no se juzgó por nada, no hizo ningún sumario, pero el escándalo de que un alumno de 5º año nacional esté perturbando un acto en la Facultad de Derecho tuvo bastante resonancia. Eso lo aprovechó Villoldo para aplazarme en esa materia. Pero uno de estos decanos tuvo una actuación que ya les voy a contar. El año 52, o seguro que fue más, en el 53, Antonio Miel Asquía, diputado peronista, presidente del bloque de los diputados en el Congreso de la Nación, al aparecer el plan Pascali, por el cual los procuradores y los escribanos, dando alguna materia, podían sacar el título de abogados, se presenta a hacerlo y da los exámenes que faltaban, pero particularmente los da en el decanato, no en el aula, con el decano como único testigo. Aprueba todos y llega a tener que dar administrativo. Bielsa no va al decanato, Bielsa lo recibe en el aula y lo aplaza. Y acá viene el más lindo del decano: doctor Bielsa, ¿cómo ha hecho esto de aplazar al diputado Miel Asquía? Yo no aplacé a ningún diputado, yo aplacé a un alumno Miel Asquía que no sabía nada. A Bielsa lo sustantearon en la semana siguiente. El totalitarismo, o autoritarismo, como queramos decirlo, sigue en el país, crece mucho, aumenta, y se producen hechos que a mí me va a gustar relatarlos, porque realmente marcan lo que era en ese momento el gobierno. En 1949 la reforma la reforma de la Constitución, que tenía como único interés la reelección de Perón. Entre el año 48 y 49 se desafueran a 4 diputados de la oposición. Lo desafueran a Cataño, a San Martino, a Rodríguez Aranda y a Balbín. Los 3 primeros lograron irse, Balbín fue a Olmos. Se crea en el año 50 o 51 la comisión llamada Comisión Vizca, no me acuerdo el nombre de la comisión. La función que tuvo es que en 3 o 4 meses cerró 200 diarios en todo el país, y algunas radios que eran menos entonces. Bueno, el asesinato de Salmón Fijo, que no lo comenté. La Alianza Libertadora Nacionalista tenía derecho a actuar como quisiera, era el ejército de choque del gobierno, y daba permanentemente
provocaba escenas de gran violencia. Nosotros acá en la facultad, nuestras peleas o discusiones no eran con los peronistas porque no aparecían, era siempre con la Alianza. Las torturas, se torturaba en esa época, se torturaba mucho. En derecho torturaban a Vilaire y a Grigera en el año 49, a las telefónicas, obreras telefónicas, que incluso una o dos mueren y otras quedan mucho tiempo presas. El gremialista Gay, telefónico también. Cipriano Reyes, que lo torturan casi hasta matarlo. En aquel momento pensábamos que lo habían castrado. Pasa 5 años preso, fue el creador del Partido Laborista con el que Perón gana las elecciones. Fue él que realizó el 17 de octubre. En el Partido de la Lealtad pasaban estas cosas, ¿no? Tenía cierta personalidad y se destacaba tenía cierta predisposición, la gente lo miraba bien, sectores obreros, entonces lo liquidan. Los torturadores, también, hay que hablar no solo del torturado, sino del torturador. Eran muy conocidos en aquella época Lombilla, Amoresano, Echart, los hermanos Cardoso, que se manejaban con total tranquilidad. La exigencia de la obligación al partido peronista. Cualquier empleado público tenía que estar afiliado al partido peronista, y el que quería entrar con mucha más razón, sobre todo si eran cargos o puestos en educación. Las extorsiones a las empresas. Chao. Hija y nieta. Las extorsiones a las empresas. En eso se destacó notoriamente la Fundación Eva Perón. Esto consistía en que, como la fundación tenía que hacer regalos a los sectores humildes del país, pues los regalos podían ser de muchísimas cosas, desde colchones hasta máquinas de coser, hasta caramelos, hasta pan dulce o sidra a fin de año, es decir, un montón de productos. La fundación pedía a las empresas, tenían un listado que iban pidiendo a las empresas que le mandaran tal cosa. Llegan a pedírsela a la empresa Mumú. Mumú era de una familia Grossman, que eran gente del Partido Socialista. Oye, te hacen llegar un presupuesto. ¿Se oye? Le llegan un presupuesto y la fundación dice que no, que tiene que ser sin coste. Mumú dice que no, que pueden hacerle un precio de mayorista. Bueno, queda así. A los 15 o 20 días, una comisión de bromatología va a la fábrica y, ¿qué notable? Encuentran pasta de cucarachas y de ratas entre los elementos para hacer los caramelos. La fábrica es cerrada, la familia Grossman no insiste más, cierra la fábrica y se va al Uruguay. Bueno, este es el ejemplo paradigmático, pero era una cosa común extorsionar de esa manera. Nos queda, yo de la Fundación Eva Perón pensaba hablar, pero me parece que, digo que no lo quiero hacer, ya estoy hablando algo, pero me parece que es un personaje que ha entrado en el país y yo no sé, creo que se ha hecho un mito, casi un ícono, y me parecería que a lo mejor sería de mal gusto si yo hablara de las funciones. No lo voy a hacer, ya me convengo, pero voy a hablar de una partecita de esto. Cuando se produce el terremoto de San Juan, Perón conoce allí a su segunda mujer y le encarga prácticamente que haga la colecta pro San Juan. La colecta se hace, las versiones que teníamos de aquel momento, año 44-45, era que la colecta fue exitosa, que se recolectó muchísimo. Ahora, no llegó a San Juan y había reclamos de la provincia y no pasaba nada. Lo único que se supo es que había un cantito que decía: Perón evita, ¿dónde está la guita que San Juan la necesita?
la plata no apareció. Otro de los temas para tocar. Tema del Standard Oil del año 55, cuando Perón intenta dar un contrato a la subsidiaria de la Standard Oil, que era la California, un contrato siniestro con un concepto de entrega total. Prácticamente daba toda la provincia de Santa Cruz. Fue tal la ignominia que hasta un nacionalista extremo y peronista de toda la vida, como era el profesor de esta casa, Silence de Estañi, inmediatamente el 18 de mayo del año 55, antes de Corpus Christi, convoca una conferencia acá en la facultad y hace una denuncia terrible con respecto a esta. Por suerte, con la revolución la anulan, retiran el proyecto de ley, y el propio presidente Aramburu en su mensaje dice que se ha salvado de una entrega ignominiosa a una empresa extranjera y con condiciones que nunca habían sido vistas. Llegamos al caso Bravo. Estoy enumerando las bondades del sistema. Caso Bravo es un estudiante comunista de química, no era un militante de la universidad, pero un militante de su partido. Desaparece en un momento. Se empieza a movilizar la familia, se mueve el Partido Comunista, obvio, y nos llega el problema a los estudiantes, a los centros. Comenzamos a hacer, se hacen reclamos, se hacen actos, se hacen paros, se hacen... Y simultáneamente a esto, esta es la otra versión, es que la policía, y sobre todo los villas, se asustan porque el detenido se está empeorando, y lo llaman a un médico de la policía. Por suerte caen en uno de ellos que se llamaba, que era el doctor Alberto Caride. Caride lo va a ver, dice que ahí no lo pueden tratar, que hay que llevarlo a un hospital, la policía señala que lo lleven. Consiguen llevarlo a una quinta donde lo tratan y lo curan. Cuando Bravo está en mejor estado, Caride lo va a ver a Santander y a Zavala Ortiz, que eran diputados nacionales, hacen la denuncia en el Parlamento y el escándalo es mayor. Caride tiene que exilarse, Bravo aparece. Bravo agradece las gestiones que hicimos por él, que fue una movilización de 1 mes y medio. La ironía es que cuando se produce la próxima huelga, Bravo la carnerera. No por mal tipo, sino porque el parte del PC ya había arreglado con Perón. Y llegamos a la huelga ferroviaria de agosto del 51. Es una huelga de la fraternidad. Son los obreros de maquinistas que hacen una huelga por un problema gremial. Y el centro de estudiantes, no recuerdo por motivos, decide apoyarlo. Pero apoyarla en la parte de difusión. Entonces se repartían volantes, se iba a hacer propaganda en las estaciones para que la gente se adhiriera. Resulta que nosotros fuimos un grupo en el auto de un amigo nuestro que no militaba, que era un uruguayo que vivía acá. Tanta mala suerte que la policía toma nota de la patente, agarran al uruguayo, lo picanean, que no tiene más remedio que dar los nombres de quienes llevaban el auto. Bueno, ahí caímos Félix Luna, Juan Ovidio Zavala, Felipe Lunardero, que es el secretario de esta facultad, y yo. Y lo pasamos bastante mal. Estuvimos en la comisaría de Boulogne, y allí nos llevan estábamos pese a que nos juzgaban por delitos contra la seguridad del Estado y de guerra interna, caímos en las manos de un juez de la provincia, que era Menegazzi, famoso, fue el que lo había juzgado a Balbín en su momento, y nos llevan a Olmos. Ahí lo pasamos mejor, porque Olmos es una cárcel bien organizada, llegas, te cortan el pelo, te bañan, te sacan los piojos, te hacen todos los trabajos, te ponen uniformes,
y la comida es bastante pasable. Se podía vivir. Después de 2 meses nos sueltan a 4 de nosotros, queda Zavala nada más preso. Al ser sobrino de Zavala Ortiz y haber estado más vinculado con la organización, se sospecharon que tenía más complicaciones. Bueno, además de todos estos problemas serios, bueno, le quiero decir que el tema de torturas fue muy comprobado, fue enviado a Naciones Unidas. Félix Luna lo cuenta en su libro de memorias, que se llama Encuentros, y además cuenta una cosa muy graciosa, que ya ha pasado esto en la década del 60, Palucho lo va a ver a Perón, ya para su revista Toda esa historia, y en la charla dice: dígame, general, ¿por qué si usted tenía todo el país controlado, tenía el Parlamento, la justicia, las Fuerzas Armadas, ¿por qué razón esa? ¿Por qué torturaba? Yo no torturé nunca. ¿Cómo no torturé nunca? ¿Era habitual? No, nunca. ¿Usted conoce a alguien que torturó? Sí, yo, le dijo. ¿Cómo? ¿Dónde tal cosa? Son cosas de Borrengui estas. Bien la hipocresía, cinismo de Perón, que estaba siempre en pie. Bueno, nosotros seguíamos haciendo nuestro trabajo en las calles, en los actos relámpagos, que eran citarse en un lugar y gritar aquí fuga, y entonces se juntaban y durábamos 10 minutos juntos, porque venía la policía y inmediatamente había que salir corriendo. Era muy interesante la vida nuestra, porque realmente estábamos muy unidos, juntamos mucho. El bar de la facultad era un lugar de encuentro permanente. Y además lo interesante es que nos juntábamos con alumnos más grandes que nosotros también. Que sí que nos llegaba noticias de la política internacional, de los hechos culturales del momento. Se conversaba de la política universitaria. Y uno crecía, que pensaba que éramos muy jóvenes. Los mayores que nosotros tendrían 3, 4 años más, nada más. Y así fuimos conociendo mucha gente. Hablé del bar. En el bar se organizaban algunas peleas interesantes. Siempre cuando teníamos que comunicar algo se hacía un acto. Alguien designado subía a una mesa, hablaba, y venía siempre el provocador a molestar. Generalmente eran tipos de la Alianza. Y ahí empezaban las peleas, las piñas, los sillazos. Y el bar tenía, que era nuevo, tenía una vajilla muy nueva. Y tenía unas azucareras pesadísimas. Eran un elemento de uso para... Abajo del dorador siempre había 4 o 5 azucareras, para que, si son necesarias, para tenerlas, que no las tuvieran los otros, ¿no? Que eran pesadísimas. Bueno, estas son historias gratas, pero sigo diciendo esto, que nos reuníamos, que hablábamos, nos aconsejaban libros políticos. Sobre todo en aquel momento estaban muy de moda los libros de los excomunistas que habían optado por la libertad. Estaban los libros de Arthur Keller, El Cero y el Infinito, que muestran un renegado que es torturado ferozmente. El libro de Khrushchenko, Yo elegí la libertad, La noche quedó atrás, de Baltem. Los famosos de Orwell, 1984, La rebelión en la granja. Como nosotros teníamos adentro del centro un sector que era del Partido Comunista, teníamos discusiones permanentes y verdaderamente nos volvían locos. Era una esgrima verbal. Además tenía una paciencia, que las asambleas duraban horas hasta que perdían el quórum, ¿no? Así que todo lo que era del comunismo nos interesaba mucho. Y hay que tener en cuenta que en esa época los comunistas tenían más prestigio que ahora, porque estaba el Ejército Rojo, que había colaborado en la guerra, y se toleraban. Es decir, Stalin no era mejor que Hitler, pero era más fácil quedarse sentado con un comunista que con un nazi en aquel momento.
tengo un punto acá que lo llamo resentimiento. Con todas estas cosas que nos pasaban, yo analizaba así, cuánto era lo que teníamos de resentimiento. Y tengo un ejemplo que lo voy a nombrar, que es el caso de Juan Ovidio Zavala, que estuvo muy torturado, mucho más que nosotros, porque estaba muy cerca, lo tuvieron preso más tiempo. En el principio del 56, después de triunfar la Libertadora, lo nombran director de institutos penales. Tiene en su despacho al comisario Char, que era el que torturaba en Boulogne. No hizo el menor gesto de perturbarlo, ni de perjudicarlo, ni de tratarlo peor que cualquier otro preso del país. Yo eso lo admiro en Zavala. Yo no sé si lo hubiera hecho. Realmente en esa época todavía uno juntaba la bronca pasada. No sé, por lo menos hacerle meter el dedo en el enchufe, alguna cosa así. Pero el Rubio lo trató como un señor. Bueno, llegamos al año 52 y para seguir con la historia, yo la pasé en Villa Devoto, porque en el mes de marzo-abril voy a visitarlo justamente a Zavala, me hacen una maniobra ahí, como que tenía volantes y que hacía propaganda y que hacía un incidente y me metieron preso por escándalo, pero no me juzgan, sino que me ponen a disposición del Ejecutivo. Entré en abril del 52 y salí en enero del 53. El régimen de Devoto es más liberal que el de Olmos, porque se cocinan los presos, cuidan el cuadro de los presos, se arreglan todos, se limpia el cuadro. Tiene una cosa muy buena, te hacen los recreos, te mandan al patio, en invierno de 7 a 8 de la mañana, en verano de 12 a 13, ideal para aprovecharlo, ¿no? El 52 fue un mal año para el gobierno, tuvieron malas cosechas, el pan, ¿se acuerdan? El pan de mijo negro, horrible, tenían problemas de energía, las ciudades estaban oscuras, las veredas sin luz, les iba bastante mal. Pero Perón en ese año hace el reconocimiento de la Unión Soviética. Y entonces el Partido Comunista apoya el segundo plan quinquenal de la Argentina y se produce un afloje en la tirantez que tenían. En aquella época se sospechaba que había sido una pelea entre Codovila y Real. Codovila estaba en Rusia y Real acá, que tenía más inclinaciones peronistas, vuelca al partido. Esto viene a cuento de lo que voy a decir ahora. En Devoto estaban presos desde hacía más de 3 años un grupo de obreros eslavos, se los llamaban los eslavos, eran obreros de los países de la Unión Soviética, a los que se le aplicó la ley de residencia, la 41-44. Era una ley creada a principios del siglo para reprimir a los problemas gremiales que habían surgido con la inmigración de los países del este, en los cuales había muchos anarquistas, socialistas, comunistas. Estos hombres, que eran 15, 18 grandotes, unos eslavos imponentes, que eran buena gente, eran educados, eran atentos, eran limpios, porque había que bañarse a las 7 de la mañana en Devoto con agua fría, no en invierno, pero eran unos robots, respondían al PC totalmente. Estando ellos ahí, cae por una redada en un sindicato y una huelga de los obreros, plomeros y cloaquistas, que eran todos anarquistas. Fue interesantísima las discusiones por 7 u 8 días seguidos entre los anarquistas y los comunistas. Pelean a muerte, con respeto, pero muerte. Era la libertad contra la dictadura. Había algunos de estos eslavos un poco más educados decían, pero la libertad es un prejuicio burgués. Eso había que oír. Y los pobres tipos tuvieron la disciplina de aguantarse 4 años por
no concederle al gobierno argentino irse si no decían por qué razón lo echaban. Pero se hubieran ido volando, porque les ofrecían ponerlos en la frontera de Bolivia, en la frontera de Paraguay, ¿no? en el río Uruguay. Se quedaron, cumplieron por un problema de principios. Principios no de ellos, principios del PC, que tampoco eran principios, era tener un motivo de propaganda. Así, esto pasaba en Devoto. Mientras estaba, tenía algo para contar. Algo más importante. El 26 de julio muere Eva Perón. Nosotros allá adentro. A las 11 de la noche nuestro abogado Ricardo Rojo nos vino a traer la noticia a los gritos, contento. Y nosotros decimos, calmate, vos te vas en lo que nos quedamos adentro. Y bueno, la conclusión, un mes seguido, parados al borde de la cama a las 8:25, y haciendo un minuto de silencio, porque a esa hora la señora María Eva Duarte de Perón pasaba a la inmortalidad, o entraba en la inmortalidad. Nos tuvieron un mes sin recibir comida de afuera, teníamos que comer lo incomible, que es lo que servía, lo que tenían ahí. No podíamos, no entraban diarios, revistas, pero se homenajeaba a la señora. Ahí empezamos a recibir presos por la famosa campaña de los rumores. Campaña de los rumores es una creación del peronismo que condenaba o castigaba a personas que hablaban en la calle con otras sobre temas políticos. No eran muchos, pero el peronismo fomentaba que se supiera, porque lo que quería era que no pasara, no se dijera. Yo les cuento 2 o 3 casos. Había dos señores grandes para nosotros de esa época, que estaban viendo un partido, me acuerdo bien, de River y Chacarita, en la platea, y en el intervalo se pusieron a hablar. El tipo los golpearon, nuestra chapa, a las salidas vengan conmigo, presos por 20 días. Otros muchachos estaban viendo un incendio de una fábrica, dijeron, uy, está pinchada la manguera, adentro. Y el colmo fue un chico que bailaba en el Colón, que sale de la función y va a buscar una pizza por Corrientes, y le acerca un agente y le dice, yo no hice nada, no sé que no hice nada, pero yo tengo que llevar uno y mi turno termina ahora. Y el pobre pibe se pasó 10 o 15 días en vuelo con nosotros. Eso era común. También estaba la campaña contra los agiotistas, estaban presos en el cuadro de arriba por no cumplir la ley de precios. En general, yo no recuerdo bien, pero me parece que era fundamentalmente a los textiles, y esos pasaban también de 1 a 30 días por edictos policiales. Bueno, viene una cosa agradable, llega preso un señor mayor que nosotros, que se llamaba Lucas Padilla. Era muy simpático, culto, había estudiado filosofía, atento, muy pobre. Llegó sin cepillo de dientes, nada. Flaco, el traje le quedaba grande, tenía una nariz inmensa, con un gancho así, y unos bigotes tipo como el payaso este de Aníbal Fernández, largos, y no se los cortaba con los dientes. Él decía, cuando me molestan acá los corto. Y era muy, muy divertido. Y contaba algunas... No, primero cuando llega, alguien le preguntaría, ¿usted es algo de los Padillas del alcohol? Sí, soy un gran consumidor, sí. Y después dice que un día era nacionalista, estaba en la Facultad Vieja, en el año 45, había una pelea fenomenal, y un policía empieza a correr, medio gordo. Entonces sube, agarra la escalera, que era ágil, y no llegaba. Entonces el policía dice, para, hijo de puta, para. Y entonces la abuela dice, para vos, que no te sigue nadie. Bueno, un tipo muy simpático, y esas cosas que parecen una nimiedad, cuando uno está ahí adentro, te alegran la vida. Un día nos hacen una requisa, estando él ahí, y la requisa consistía en sacarte los pantalones para que vinieran y te revisaran de todo esto, al lado de la cama. Se le había ocurrido lavarse el calzoncillo. Así que cuando saca los pantalones no tenía nada. Y los guardianes dijeron que era una ofensa, que lo hizo a propósito.
Y por el tipo no podía hacerles entender que no tenía calzoncillos, tenía que estar en el baño lavado. Fue así la cosa. Llega Navidad y Año Nuevo, tocamos algún guardián y nos consigue una botella de coñac para festejar las dos, una para todos. Y así pasamos las fiestas, y el 20 de enero Eisenhower asume en Estados Unidos y yo salgo en libertad. Ya no quedaba nadie en Devoto. Estoy haciéndolo medio pesado, ¿no? Pero ya pasé la mitad. Mi paso por la facultad, por el movimiento estudiantil, por la universidad, por la vida semipolítica que hacía, he conocido gente que he querido mucho y que quiero hacer un mini homenaje. Ya ninguno de ellos está en nuestra vida. Quiero hablar de Félix Luna, compañero en el centro, en la cárcel y en la vida. Muy bueno, brillante, muy divertido. En Olmos nos hizo pasar momentos lindísimos, nos levantaba el ánimo. Fue amigo mío hasta el final. Ricardo Rojo, el abogado que les contaba, fue abogado de todos los estudiantes. Cuando estábamos ese año en Devotos, todas las semanas nos visitaba. Y sale, en el año 53 se puede ir del país y aparece en Bolivia. Le invitan a un asado en lo de Isaías Nugués, que era un político argentino exilado. Tenían Ciudad Batales, no sé qué, en Tucumán. En ese asado conoce al Che Guevara, que venía de Brasil. Empiezan a charlar, como los dos eran aventureros. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo voy a México, yo voy a Estados Unidos, salieron juntos. Y a dedos llegaron a México. Ahí lo conocen a Fidel, Guevara se queda, él se va. Y después publica el libro que fue muy conocido, mi amigo el Che. Fue un gran amigo de todos los militantes de aquella época. Conocí a Germán López, también mi gran amigo, presidente de la FUE en el año 45, y a muchos otros compañeros en el movimiento unitario. Félix Elizalde, Bernardo Grispon, Alfredo Concepción, Jorge Roulé, Gerardo Andújar, un grande, César Milstein, el Pulpito, como le decían, premio Nobel, presidente del Centro de Química, gran luchador, con esa humildad notable que tenía César, que siguió nuestra relación, manteniendo relación con nosotros aún después de ese gran premio que tuvo. Gracia Arena, que fue secretario en el rectorado de José Luis Romero, todos los hermanos en Feijó, los Babini, los Canitró, Tilo Raineri, mi compañero de viaje al Congreso en Inglaterra, presidente de la Fuga, un dirigente de Río Negro, de grandes condiciones, brillante, un orador estupendo. A nuestros abogados, tengo que mencionarlos: estaba Eric Calcaño, Amílcar Mercader, Frondizi, Nudelman, Perete, Ferrer Sanqui y el socialista Emilio Carreira. A los periodistas, que eran pocos, que nos podían publicar alguna noticia o alguna denuncia, al doctor Brailovsky de La Nación, a Ricardo Constella de un diario económico, y a Casela Piñeiro de La Prensa, después diputado nacional, padre de nuestro amigo actual Cachi Casela. Sí. Quería hablar algo del centro de estudiantes para cumplir con la invitación del instituto. El centro de estudiantes, que funcionaba en la calle Las Heras, en un sótano pobrísimo entre Ascuénaga y Uriburu, constaba de 3 grupos políticos fundamentalmente en el principio. En el año 49 hasta el 52, 53 estaba la agrupación reformista, que era la nuestra, que formaban, para hablar de algunos nombres conocidos: Luna, Lunardelo, Garland, Guido, Gardela, Salonia, Seoane, Pérez Gallard, Ferrer,
Mario Dil, las chicas de Rabinovich, el petizo Antón. Los comunistas, que era Acción Reformista. Estaba Cecilia Grossman, Cosique, Cortés Conde, Teitelon, Lasalle, valientes, respondían al PC, eran insoportables para discutir con ellos. Cortés Conde, que era el más joven y muy talentoso, en el año 52 renunció al Partido Comunista, a la FEDE y al Centro de Estudiantes, y hoy es un reconocido intelectual, historiador del derecho. Es él mismo se dice un total liberal. Y había una lista violeta que eran los trotskistas, que no salieron para nada, muy chica. Simultáneamente había un centro facultad que estaba en la otra cuadra, que ese no admitía comunistas. Hicimos gestiones y nos fusionamos. Se llamó después Centro de Derecho y Ciencias Sociales. Pero pocos años después, el 53, se crea la Liga Humanista, que eran los católicos liberales, futuros demócratas cristianos, que se incorporan al centro y que le dan una importante inyección. Los más conocidos de ellos eran Guillermo O'Donnell, Jorge Carlos Villalba, Carlitos está acá, otro sobreviviente, el Bubi Cruz, Lozada, Graciela Campano. También el movimiento humanista fue en todas las facultades. Y el grupo independiente, que era muy grande, con el que nos llevamos muy bien. El grupo independiente lo formaban Yaroli, Gastón Dassen, profesor aquí, Mariana Grondona también, Mejía, Bobby Roth, Vera Villalobos, Yuyo Noé, hoy un pintor notable, conocido en todo el mundo, era estudiante de Derecho y estaba con los grupos independientes con nosotros. Se quejó de Derecho, obvio. No le fue tan mal, gordito, como dijo Raúl, ¿no? Yuyo Noé, Sáenz Matienzo, nos llevamos muy bien, grandes amigos y muy solidarios. Los presidentes del centro, para anunciarlos, nada más, doctor, para su lista: Wilson Herzl Cervesoni, en el 49, Luna Ardeno en el 50, Sebane en el 51, Echevarría en el 52, Enrique Musel en la fusión de los centros en el 53, Manuel Alejandro Astiz, nada que ver con el otro, en el 54, y en el 55 el centro entra en la clandestinidad y lo dirigían comisiones formadas por quienes estaban en libertad en ese momento. Vuelvo al 53. ¿Estamos en hora, doctor? Sí, está perfecto. Pues, en el 53 se produce el atentado en Plaza de Mayo cuando hablaba Perón. La respuesta fue inmediata y brutal. Esa misma noche queman el Jockey Club en la calle Florida. Todos nosotros íbamos a presenciar todo lo que estaban haciendo. Tiraban los cuadros importantísimos, unas obras de arte muy, muy valiosas, tiraban por la ventana, los quemaban en la calle, tiraron la parte de la biblioteca. Después en la Casa del Pueblo, en la Avenida de Mayo, en Rivadavia, también la biblioteca voló por se hace una fogata en la calle y tiraron hasta un piano. El viejo palacio estaba en un rincón que se le caían las lágrimas casi. La policía y los bomberos estaban uno en cada esquina sin actuar. Dejaron que se quemara hasta el final. Quemaron la Casa Radical y la Casa del Partido Demócrata, en la calle Rodríguez Peña. Fue una noche de luto verdaderamente para la cultura. La reforma universitaria, un tema que no puedo dejar de tocar porque fuimos reformistas siempre. Fue el movimiento contra una universidad retrógrada, elitista, oligárquica, clerical. Se produce en Córdoba. Lo que propone la reforma universitaria es la autonomía del poder político, libertad y periodicidad de cátedras, gobierno tripartito, elegido libremente. La reforma triunfa en Buenos Aires y en todo el resto del país, y en pocos años se extiende a América Latina. Eso lo hemos comprobado en algunos congresos estudiantiles que hemos ido, que encontramos peruanos o colombianos
que decían que eran reformistas o que nos pedían mayor información. Los militantes reformistas nunca hacíamos expresión de nuestras convicciones políticas partidarias, aunque muchos la teníamos. Eras reformista y nada más. Eso lo cumplieron los humanistas también, ellos eran humanistas. Los reformistas, en ningún momento, en la FUA y en la FUBA, que Jorge Roulé y yo presidimos en algún momento, nunca dijimos, los amigos lo sabían, nunca dijimos que estábamos afiliados al mismo partido. Y era cumplirlo. Y eso se suponía que tenía que ser también la labor de los gremialistas. Pero tanto hoy, actualmente, los gremialistas como los estudiantes prácticamente pertenecen a partidos políticos, cosa que desvirtúa el concepto gremial de trabajar por algo en conjunto, que pueden trabajar juntos personas de distintos partidos. Los partidos apoyaban, hablo del Partido Socialista, Partido Demócrata, Partido Radical, apoyaban pero no intervenían. Nos ayudaban en la difusión, nos ayudaban en la defensa de los presos y algunas veces cuando había muchos presos ayudaban en mandar comida. Me acerco, Tengo una listita de frases que puedo ir leyendo algunas también. Se van a dar cuenta de quién es rápido. El día que se lancen a colgar, yo estaré del lado de los que cuelgan. Agosto del 46. Entregaré unos metros de piola a cada descamisado y veremos quién cuelga a quién. Agosto del 46. A mí me van a matar peleando. Eso es raro. 13 del 8 del 46. Con un fusil o un cuchillo a matar al que se encuentre. En el 47. Esa paz tengo que imponerla yo por la fuerza. El 47. Levantaremos horcas en todo el país para colgar a los opositores. 8-9 del 47. Vamos a salir a la calle una sola vez para que no vuelvan nunca más ni los hijos de ellos. Año 51. Distribuiremos alambre de enfardar para colgar a nuestros enemigos. 31-8 del 55. Para el caso de un atentado al presidente de la Nación, hay que contestar con miles de atentados. Este es el plan político del año 52. Bien elaborado, se nota. Se lo deja cesante y se lo exonera por la simple causa de ser un hombre que no comparte las ideas del gobierno. Eso es suficiente. Conferencia de Gobernadores, página 177. Vamos a tener que volver a la época de andar con alambre de fardo en el bolsillo. Esto lo dijo el 16 de abril del 53, horas antes del incendio de la Casa del Pueblo, la Casa Radical y la sede del Partido Demócrata, que recién les contaba. Leña, leña. Eso de la leña que ustedes aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? También esa fecha. Hay que buscar esos agentes donde se encuentren, colgarlos de un árbol. Bueno, dejo alguno para el final. Año 1954, me eligen presidente de la Federación Unitaria de Buenos Aires. Siento gran orgullo, sentí una significación importante para mí. Realmente yo tuve posteriormente un par de cargos un poco más importantes que este, pero mi orgullo mayor se dio cuando estaba en la universidad. Sería por la edad, sería por la inmadurez, sería por la alegría, sería por la solidaridad, por la amistad que significaba estar entre amigos y colegas y con cierto peligro, cierto riesgo que hace más fuerte la relación. En esa época la policía nos cercaba todas las salidas, estábamos muy encerrados, realmente cada día teníamos menos posibilidad de reunirnos, de juntarnos, los centros nos los clausuraban cada tanto tiempo, los lugares donde vernos, entonces recurríamos a casas de familias. Les voy a contar una sola de las casas, les voy a decir por qué. Nos reuníamos un par de veces cuando estaba el movimiento en la clandestinidad total, en la casa de los hermanos Vitena. Esto para decirles que eran antiperonistas en ese momento, pues después aparecen como peronistas ambos. Nos reuníamos en la vieja casona de la avenida Los Incas, que cada vez que entramos nos deslumbraba por la
parecía un museo por la pintura, sobre todo impresionistas que tenían en esa casa. Nosotros que no habíamos visto más que el museo de aquí, era estupendo verlo. Bueno, en esa época, en el 54, se produce el derrocamiento de Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala, movimiento hecho por un militar, Castillo Armas. Hubo estudiantes que se refugiaron en la embajada argentina en Guatemala. Perón les da asilo y entonces viajan en avión. Creo que eran entre obreros y estudiantes, eran como 30 personas. Llegan a Buenos Aires, van al hotel de inmigrantes y de ahí directo a Devoto. Y se pasaron 1 año y pico hasta que los saca la Revolución Libertadora. El concepto de asilo político muy bien respetado. Derrocamiento de Arbenz. Bueno, después llegamos al movimiento nuestro fundamental. El 5 de octubre de 1954 se realiza una asamblea en la Facultad de Ingeniería por el Centro de Estudiantes, en el patio que estaba en la vieja facultad de la calle Perú. En ese momento entra la policía a disolverla, se produce una pelea muy grande, se detiene gente, hay gente golpeada, y el presidente del Centro Pedregal con su comisión directiva decretan la huelga general. La huelga se extiende por todas las universidades del país, primero por las otras facultades, después por las universidades, y se hace un movimiento general que todos esos presos duran hasta marzo del año 55. A mí me buscan, por cierto, pero me avisan antes y me puedo ir. Estoy varios días deambulando de casa en casa porque no sabíamos dónde estaba. Me acuerdo que una noche estaba metido en un sótano de una casa que estaban celebrando un casamiento. Y a los 4 o 5 días me llevan a un campo en General La Madrid, que era de los padres de un compañero nuestro de ingeniería, Pepín y Majarzón, y me llevan al campo que era una zona bien rural. Me acuerdo que no tenía electricidad, y este matrimonio estupendo y generoso, me atienden estupendamente bien, y no me hacen preguntas. O sea, el hijo creo que ya les había anunciado. Y paso 7 días allí, veo las labores del campo y descanso. Los mismos que me llevaron, que fueron el Vasco Metienzo y su madre, me vienen a buscar una semana después, y ya a casa que decidió que me iba. Así que el día siguiente me llevaron a la embajada uruguaya, donde me quedé 2 meses porque no me daban salvoconducto, y lo pasé mal, aburrido, con culpa, porque los demás estaban todos presos y corriendo de un lado para otro, y yo sentado ahí. Pasé 2 meses, me llevaron al aeropuerto, me llevaron al puerto, donde me trasladaron a Montevideo con un hidroavión. Llegué y me estaba esperando otro amigo. Acá quiero contarles que el escrache no es una cosa tan nueva como pensamos. En ese año 54, con plena huelga, se llenó la ciudad de carteles, de afiches, que decían la verdad, y relataba que un montón de estudiantes crónicos y comunistas estaban haciendo disturbios en todo el país. Crónico, el único crónico era yo, que no podía dar examen, pero comunistas no había ninguno. Y empapelaron la ciudad, tenía 120 nombres de compañeros nuestros, y abajo decía: hablen comunistas, directamente delatando a quienes éramos nosotros allí. Me falta un papel, que como Menem aquel día que se equivocó de discurso. Bueno, no debe ser muy importante. Bueno, me voy al Uruguay. En Uruguay tengo la mala noticia que cuando llego me dicen que al día siguiente tengo un empleo.
en una agencia de autos para hacer los trámites de inscripción. Y bueno, de Uruguay no puedo decir más que maravillas, nos atendieron estupendamente, una ayuda a los exilados, cualquier cosa que pedíamos hacían lo posible para dárnosla. Y conocí muchísima gente, conocí a los exilados que estaban allí, estaba Gioldi, estaba Monte Taborda, estaba Santander, el Nene Bonardo, el locutor, la Muraglia, Caride. Conocí muchos Uruguay y conocí al presidente del Uruguay, que era Luisito Valle Verdes, un tipo muy, muy agradable, el padre del presidente Valle, que dijo que todos éramos unos chorros. Bueno, les cuento el final, ya para terminar. Durante la época esa que los bolches dominaban la fuga, la adhirieron la Federación Libertaria a una institución, la UI, Unión Internacional de Estudiantes, con sede en Praga, que era un satélite del Partido Comunista. Nosotros la desafiliamos y nos adherimos a una institución que tenía sede en Holanda y que era con el principal atractivo para nosotros era sus estatutos, que no podía participar nadie que no fuera elegido por elección democrática y libre. Se hizo un congreso en Inglaterra, en Birmingham, y ahí viajamos Tilo Reineri y yo como delegados, yo reemplazando a Canitrot, que le habían hecho un simulacro de fusilamiento el 16 de junio, así que me ligué. La pena de uno fue la satisfacción de otro. Viajé con él, estuvimos en el congreso, realmente después los estudiantes alemanes nos invitaron a un paseo por Alemania. Eso sí que tenían culpa por la guerra, no dejaban de manifestarlo en ningún momento. Viajamos, ahí fue donde vendí el pasaje de vuelta y me quedé sin nada. Bueno, duré 5 meses con medio pasaje. Y bueno, conocí mucha propaganda por el país. Hablamos en cada ciudad que llegamos, conseguimos ayudados por los estudiantes locales, obvio, una conferencia de prensa, tuvimos amplia difusión. En París nos recibió que era primer ministro en aquel momento, Mendes France, que era del Partido Radical Socialista. Tuvimos una buena difusión y ahí me agarró la Libertadora. Entonces la desesperación por volver, sin plata y sin pasaje. Por suerte mi madre me manda un pasaje de llamada que llega para el 6 de noviembre. Me voy una noche en el tren para evitar el hotel. Llego y en Génova el viaje se demoró 2 días, así que estaba colgado del pincel. Fui al consulado. El cónsul general era Antonio Liberti, expresidente de River y ultraperonista. Me negó la ayuda. Como con la revolución en Buenos Aires estaba agrandado. Nos peleamos a muerte, peleé y me dio la plata para los 2 días y alguna cerveza en la escala del barco. Y volví y llegué a Buenos Aires. Y ahora quiero leerles, para terminar, 2 preguntas para todos ustedes y para finalizar. ¿Quiénes clausuran universidades o clausuraron universidades en el siglo XX? Los militares y los peronistas. ¿Quién dijo en 1951: pretendemos eliminar totalmente la política de la universidad? Perón, publicado en Doctrina Peronista en 1951. Y termino nuevamente con una frase de René Balestra, que es un querido amigo, que dice lo siguiente, también en orden, en forma de pregunta: ¿saben por qué el peronismo no puede ser la solución? Porque el peronismo es el problema. Gracias. ¿Tenemos al público? Sí, tenemos tiempo.
no nos vayamos. Si alguno quiere comentar, preguntar algo al doctor Emilio Gibaja, tenemos la gran oportunidad acá, ¿no? Realmente. Tantas cosas habría para reflexionar. Dejemos que se vayan los que tienen clase. ¿Por qué no contás un poco cómo fue el pasaje? Por favor, el micrófono, sí, acá la vicegobernadora. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue el episodio de el hacerse cargo de la universidad? Sé que vos no estabas, pero de todas maneras tus próximos lo vivieron. Esa fue la y la entrega a las autoridades que asumieron unas pocas semanas después. Esa fue la hojita que perdí, Elba. Esa era. Bueno. Sí, ahora te paso, de derecho te pasó vos, sí. Digo lo de la universidad, y te pasó vos, sí. O sea, Es para Jorge. Jorge Garland, sí, ahora voy a hacer esto. Sí. Espérese. ¿Sí? 6, 7, 8. 8 era. Bueno, yo cuando llego a Buenos Aires ya estaban las facultades normalizadas. Puedo contarles parte de la universidad. Sí, parte de la universidad. La FUBA saludan la caída de Perón y envían una terna de posibles rectores al presidente de la República. La terna era José Luis Romero, José Babini y Vicente Fatoni. El 1 de octubre de 1955 asume Romero. Previamente a ello, inmediatamente de la Revolución, se hacen cargo de la facultad la presidenta provisoria de ese momento, que era Amanda Tubes, con Canitró y Arvigelón, y administran la universidad durante 10 días hasta que Romero asume la rectoría. Y de derecho tenemos un miembro de la comisión que se ocupó, que es Jorge Garland, que le pasó a él la pelota y el micrófono. Acá en Derecho, el Centro de Estudiantes de Derecho salió de la clandestinidad y ocupó la facultad el 23 de septiembre, el mismo día que juró Lonardi, y convocó a una asamblea de estudiantes. Más acerca de la búsqueda. Convocó a una asamblea de estudiantes que se realizó en el Salón de Actos con el fondo del retrato de Rivadavia inaugurando la Universidad de Buenos Aires. Fue una asamblea multitudinaria, entusiasta, y se eligió a una junta de gobierno que se hizo cargo el 1 de octubre y gobernó con poder absoluto la facultad hasta el 10 de octubre, que le entregó al interventor designado, doctor Alberto Padilla. Fue un ejemplo de orden, no se pintó una pared, se gobernó la facultad. Sí, la comisión. La comisión era Mariano Grondona, Guillermo O'Donnell, Carlos González Garland y Santiago Bullrich, y el que habla. Es un caso extraordinario de un gobierno emanado de un movimiento cívico-militar que le otorga a los estudiantes el poder absoluto para el gobierno de una facultad. Un ejemplo de civismo, de respeto y de vuelta a la facultad, a lo que siempre debió ser. En realidad creo que es un caso casi único en toda la historia del continente. Para mí es uno de mis más grandes orgullos haber pertenecido a esa comisión que gobernó la Facultad de Derecho. Y yo quiero brevemente decir una cosa apoyando lo que dijo Gibaja. Técnicamente el peronismo cae en la facultad el 28 de mayo de 1955. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ese momento la única protesta podía venir de nosotros, de los estudiantes,
pero era impensable que algún profesor dijera algo en contra. Al contrario, la Junta de Gobierno hubo de suspender a todos los profesores que, para permanecer en el cargo, se habían adherido a la reelección de Juan Domingo Perón. El profesor Adolfo Silenzi di Estañe, nacionalista y miembro de la intervención del gobierno militar en Tucumán en 1943, ese día dijo que era un tratado, el Tratado de la California, era titular de Minas y de Minas y Agrario, y dio una conferencia de prensa que fue una bomba en la facultad. Ese día tembló la facultad. 28 de mayo de 1955. Dijo que era un tratado ignominioso, que ni un jeque del Golfo Pérsico, en aquella época posesión inglesa, era capaz de entregar 49.700 kilómetros cuadrados de concesión al Standard Oil. Así que ese día se rompió el mito aquel de que el peronismo tuviera algún enfrentamiento con los poderes hegemónicos, como el Standard Oil de New Jersey, criticada por el mismo presidente Franklin Delano Roosevelt. Entonces, yo quería decir esto apoyando lo que dijo que bajar. La caída técnica del peronismo fue el 28 de mayo de 1955, la conferencia de Silenzi di Estañe, que había sido peronista y que ese día dijo: no, esto ya es demasiado, esto es único. Dijo que en ningún lugar del mundo se había otorgado un contrato más ignominioso para el orgullo nacional que el que Perón le había dado a la California. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Gabriel Matzkin. Sí. Mira, amigo, yo entré naturalmente algunos años después que vos en la universidad, en la Facultad de Derecho. Vos, cuando hiciste tu relato, hablabas de la Alianza Libertadora Nacionalista. Yo cuando entré estaba en la CGU. Y vos no hiciste ninguna referencia a la CGU. Que en definitiva era un ente burocrático creado por el Partido Peronista, por el gobierno peronista, para suplantar la representatividad de los estudiantes que no estaban nucleados en la Federación Universitaria de Buenos Aires. No sé cuál es la entidad que vos le vistes a la CGU. Yo la viví y yo la padecí cuando ingresé en el 54. Bueno, Gabriel, no la mencioné porque nosotros le restamos absolutamente importancia, porque eran un grupo de empleados que pusieron en este momento, es posible que para finales 54 o 55 haya crecido un poco, pero esto era una cosa armada por Milchan, los hermanos Milchan, uno aquí y otro en ingeniería, y Cesarsky, que era acá de Derecho, que era el único tipo que salía a pelear cuando no venía la alianza, por ellos. Por eso no la mencioné, pero sí está, incluso en el 52, cuando el Partido Comunista se da vuelta, tienen la orden los estudiantes de afiliarse a la CGU, pero no cuajan, no tienen fuerza. No los acepta. ¿La CGU no los acepta? No me acordaba de eso. Sí, puede ser. ¿Quién no acepta aquí? Que la CGU no acepta a los comunistas. Puede ser. Pero bueno, los comunistas tenían los defectos conocidos por todos. Un viejo amigo que fue comunista y que me dice que el peor... Espere, doctor, le vamos a alcanzar el micrófono. Fue... Espérate. Que el peor bochorno que habían tenido, gracias a la política de Juan de Real, fue que la CGU no los había aceptado. O sea, que habían tenido que entrar por la decisión política, que como relataste muy bien, fue una vez que Juan José Real se impuso, creo que por primera vez en la historia del Partido Comunista Argentino, a Vittorio Codovilla, ¿no es cierto? Y que
cuando los mandaron a la CGU no sé. Bueno, ahí está Gabriel. Y quería decirte otra cosa, que vos no estabas en el país, que cuando se produce la revolución del 55, la Federación Universitaria, entonces presidida por ausencia del titular, por Amanda Túez, sacó un documento importantísimo diciendo: nosotros somos la universidad. Y ese es el motivo por el cual se accede en todas las facultades al gobierno, explicando que los profesores no eran tales porque no habían sido designados por concurso, que los graduados no tenían representatividad y que los únicos auténticos éramos los estudiantes. ¿Alguien más? Bueno, levantamos. ¿Cómo que? Chao, María. Chao, gracias. Miro, ¿por qué no comentás un poquito parte de la historia? Más fuerte. ¿Por qué no comentás un poquito parte de la historia de la creación de la red dentro de la facultad con la división de Moore? Bueno, eso tuvo mucho que ver con la política nacional. Realmente, en lo que dice Lipsis es que nosotros teníamos una agrupación reformista que estaba formada por todos los que veníamos del viejo centro, y en el año 54-55 se produce ingreso de algunos muchachos nuevos, y realmente tenemos una posición, los nuevos tienen una posición más abierta, más cercana a la... menos opositores nos parecieron en ese momento, y por eso se planteó así. Hay una historia muy linda que para los peronistas es fantástica. El Bebe Righi, el procurador de la Nación de este gobierno, estaba en la agrupación nuestra, y cuando vimos que teníamos que dividirla porque no sé, se había perdido la mayoría, él quiso quedarse con el sector más antiperonista. Eso fue muy sabido y muy claro. ¿Fue secretario de RD? Después fue Udelpa, eso no lo sabía. Fue afiliado radical. Era Villarreal, sí. Righi. Y Carlos Corach. Pero saludarnos, es un saludo. Y luego está la anécdota que tuvo un torturador en la época de Alfonsín, que te fue a visitar. no me fue a visitar. Me mandó una carta cuando yo fui nombrado secretario del gabinete de Alfonsín. Me llegó una carta, que se lo habrá visto en los diarios, en la radio. Mandó una carta diciendo: yo soy una de las personas que le aplicaron el tratamiento electromagnético, y estoy muy arrepentido de ello. Por suerte sé que se curó el asma con eso, pero cosa que era cierta. Debías un favor. Te debías un favor. Y me pedía que le gustaría recibir una cartera. Yo estaba recién incorporado en el gobierno, estábamos con un trabajador. Después me arrepentí de no haberle contestado, porque esas son las pequeñas cosas que uno le cuesta decidirlas, y me hubiera gustado tenerlo ahí a un tipo. ¿Quién era el que escribió la carta? El que me picaneaba. Sí, pero ¿quién? Se llamaba Juan Amigo. Mirá qué amigo. Sí, y bueno, decía que lo lamentaba, que vivía en el Totoral en Córdoba, que se había retirado. Y no sé, sería la guita que se habían llevado de algún torturado más rico que yo, ¿no?
Bueno, esa es la respuesta, no sé. ¿Qué más? Nada más. Le agradecemos al... Gracias, Julio, por venir.